Ahora sí, bueno, vamos a estar vamos a terminar con esto el día de hoy. Métodos de interpretación bíblica. Vamos a ver, y con esto terminamos el día de hoy, los métodos de interpretación bíblica. Nosotros solamente vamos a ocupar un método que es el correcto, pero de todas maneras quiero hablarles acerca de los métodos que hay para que aprendamos a distinguir cuando un método está mal. Y ahorita vamos a ver por qué está mal y cómo es que los podemos, cómo podemos evitar caer en estos métodos incorrectos de interpretación bíblica. Entonces, ¿qué dice hasta arriba? Métodos incorrectos de interpretación bíblica. Vamos a empezar con los que están mal, con los que están incorrectos. Los vamos a ver así bien rápido. No espero que obviamente no los vamos a aprender porque están mal, pero quiero darles los ejemplos para que aprendamos a entender cómo no debe de interpretarse la Biblia. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Tenemos ahí tres. ¿Cuáles son métodos incorrectos de interpretación bíblica? Tenemos el método racionalista, el método alegórico y el método dogmático. Son métodos nuevamente incorrectos. Nadie se me vaya a confundir, ¿eh? Son métodos incorrectos. Así no se interpreta la Biblia, pero los vamos a ver para que sepamos que existen y que sepamos identificarlos como que están mal. Entonces, el primero, métodos incorrectos de interpretación bíblica es método racionalista. ¿Qué quiere decir? Ahí está la definición, ¿eh? Método dice, consiste en sujetar la escritura al juicio humano para saber si son válidas sus declaraciones. Fíjense, hermanos, método racionalista quiere decir que se intenta dar una explicación racional a la Biblia, quitando todos los elementos sobrenaturales y tratándoles de dar una explicación lógica. Este método racionalista tuvo pues mucha popularidad en el siglo pasado porque se intenta explicar la Biblia por métodos lógicos, racionales, y se le quita el elemento sobrenatural a las palabras. Ahí les puse dos ejemplos para explicarles de qué trata el método racionalista. Dice, ejemplo número 1, el milagro de la alimentación de los 5,000. Por ejemplo, si nosotros ocupamos el método racionalista, el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿han leído ese milagro, hermanos? Cuando el Señor dice la palabra de Dios que habían 5,000 hombres, ¿y cómo los alimentó? Con unos cuantos peces y panes. Bueno, la gente que ocupa el método racionalista, lo que dicen es que, llevándolo al uso de su razón, de su lógica, dicen, a ver, ¿qué pasó? Pues seguramente cuando el niño llevó los panes y los peces, seguramente muchas otras personas se movieron porque vieron la generosidad del niño, y entonces todas las demás personas empezaron a llevar alimento, y entonces pues ya hubo alimento suficiente para 5,000 personas. ¿Qué están haciendo ahí? Le están quitando el elemento sobrenatural al milagro de la alimentación de los 5,000. Están llevándolo a un campo racional. Están diciendo, es imposible que con unos cuantos peces y unos cuantos panes se alimentaran 5,000 personas. Entonces, ¿qué tuvo que haber sucedido? Todos los demás tuvieron que haber sido conmovidos para llevar alimento, y hubo alimento para 5,000. Es un método de interpretación incorrecto. ¿Por qué? Porque se le está quitando el elemento del milagro. Este fue un milagro que hizo el Señor Jesús. No tenemos que interpretarlo de otra manera, fue un milagro.
racionalista. Ejemplo número 2, cuando el Señor Jesús caminó sobre el agua. Cuando se ocupa el método racionalista para explicar ese evento, ¿se acuerdan todos cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas? ¿Se acuerdan que caminó sobre el mar? Bueno, los que interpretan conforme al método racionalista, ¿qué creen que dicen? A ver, si ocupamos el método racionalista, vamos un momento a hacer este ejercicio. Si tratamos de ocupar nuestra razón y le quitamos el elemento sobrenatural a esta historia, ¿cómo lo pudiéramos interpretar? ¿Qué es como lo interpretan este texto bíblico? ¿Cómo lo pudiéramos interpretar? La manera en la cual lo interpretan es diciendo que los apóstoles no se habían dado cuenta que ya estaban en la orilla de la playa. Y como ya estaban en la orilla, entonces el Señor Jesús iba caminando en la orilla. Realmente no caminó sobre el agua, sino que iba caminando sobre la arena, pero ellos, como ya estaban muy cansados, pensaron que caminó sobre el mar. Esa es la manera en la cual lo interpretan. ¿Cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error en decir que el Señor Jesús no caminó sobre el agua, sino sobre la arena? ¿Cuál sería el error, hermanos? Que estaríamos mal interpretando las Escrituras, tratando de quitarle el elemento sobrenatural. Es sobrenatural que el Señor Jesús haya caminado sobre el mar, sí. Pero ¿qué hace el método racionalista? Le trata de dar una explicación por medio de la lógica humana. Y ese método está mal. ¿Por qué está mal, hermanos? En una palabra, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal este método? Porque le quitan el poder sobrenatural. Porque le quita el poder sobrenatural. ¿Por qué más? Porque intenta sujetar la Escritura al juicio del ser humano, cuando que tiene que ser al revés. El juicio del ser humano se tiene que sujetar a la Escritura y no la Escritura al juicio del ser humano. ¿Sí se entiende? No, mi opinión no es la que va a definir si esto es lógico o no, sino más bien, si la Biblia me está enseñando algo, yo tengo que ajustarme a lo que me está enseñando. El método racionalista está mal, lo estamos tachando como uno de los métodos incorrectos de interpretación bíblica. Y así como este, se van a encontrar muchos ejemplos en internet, muchos ejemplos malinterpretando la Biblia, diciendo que los que han resucitado no es que estuvieran muertos, sino que estaban catatónicos o que estaban desmayados, y le empiezan a quitar todos los elementos sobrenaturales. Ese método está mal, es incorrecto. Vamos a ir al segundo método incorrecto, y aquí, ojito, porque yo creo que más de una vez a lo mejor hemos utilizado este método para interpretar la Biblia, y es un método que está mal. Dice método incorrecto de interpretación bíblica, ¿cuál es? Método alegórico místico. ¿Qué dice ahí? Considera que la Biblia fue escrita en una serie de alegorías. Insiste que la Biblia no tiene un significado natural, sino un significado místico u oculto. ¿Cuál es el problema del método alegórico místico? ¿Qué es? ¿De qué se trata este método? Bueno, este método se trata de querer interpretar la Biblia como si todo lo que está ahí escrito tratara de darnos una enseñanza oculta. Un ejemplo, y voy a tratar de ser muy clara para que no nos equivoquemos. Un ejemplo de esto es la manera en la cual el método alegórico místico interpreta la historia de Daniel en el foso de los leones. Ese es un ejemplo para que entendamos por qué está mal. ¿Qué hace el método alegórico místico? Este método dice que la historia de Daniel en el foso de los leones realmente no era una historia real, sino lo que la Biblia nos estaba tratando de dar a entender es que Daniel estaba metido en problemas y que los leones no eran de verdad, sino que estaban representando los problemas, las tentaciones.
Entonces, este método alegórico trata de hacer parecer como si las historias no fueran historias reales, sino más bien como si fueran una enseñanza, como una fábula de algo más. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende lo que es el método alegórico? Lo que el método alegórico hace es decir, esta historia tiene algo oculto, tiene algo misterioso, hay que tratar de adivinar o de ver qué es lo que la Biblia nos está enseñando, porque no es lo que dice aquí, sino lo que quiere decir detrás de. Está mal porque está considerando que la Biblia fue escrita en alegorías, es decir, que no tiene un significado real, sino más bien tiene significados místicos u ocultos, tratando de encontrar claves o secretos. En estas clases de hermenéutica vamos a ver que efectivamente la Biblia tiene muchas formas de enseñarnos a través de parábolas, a través de alegorías, a través de comparaciones, pero eso no quiere decir que las historias de la Biblia no sean verdad, sino al contrario, son verdad, y de ahí nosotros podemos encontrar enseñanzas. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, A lo mejor para una predicación, y aquí pongan atención todos, porque también vamos a estudiar homilética, que es hacer sermones. Para una predicación, a lo mejor sí podemos tomar el ejemplo. Vamos a predicar de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Yo voy a predicar hoy de Daniel en el foso de los leones. Bueno, vamos a leer la historia. Y a lo mejor en la predicación, efectivamente, al preparar mi sermón, yo aplico el texto, lo aplico para tratar de dar la enseñanza de que como Daniel, muchas veces nosotros también estamos en el foso de los leones, ¿no? Estamos entre preocupaciones, entre amenazas, y el Señor guarda nuestras vidas. Se vale usar un ejemplo para dar una ilustración, pero es muy diferente, fíjense, y a ver si nos queda claro. Es muy diferente a decir que la historia de Daniel no era verdad y que nada más querían tratar de darnos a entender que los leones eran los problemas, pero no eran leones reales. ¿Sí se entiende la diferencia, hermanos? Todos entendemos la diferencia y no queda dudas en eso. Es muy diferente ocupar una historia para dar una aplicación a malinterpretar la historia desde un inicio. Otro ejemplo es el ejemplo número 2 que dice ahí: el árbol del bien y del mal y el fruto del árbol. Muchas veces se malenseña que el árbol no era un árbol real, y esta enseñanza me la encontré aquí cuando estaba preparando la clase. El método alegórico interpreta el árbol del bien y del mal como que no es un árbol real, sino que es como la tentación sexual. Entonces, la manzana, bueno, la Biblia no nos dice que sea una manzana, pero ellos dicen es la manzana de la discordia, y se interpreta como una tentación sexual, no como un árbol real. Ese método está tratando de convertir el árbol del bien y del mal en una historia, más bien. Sí se entiende la diferencia. Esa es una manera incorrecta de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque se le está quitando el significado real, pensando que todo tiene un significado oculto. Yo quiero que entendamos algo, hermanos. Es cierto que hay misterios de Dios, sí. Dice la palabra que los misterios son para Dios y las cosas reveladas son para nosotros. Pero hay que entender algo también. En la Biblia hay muchísimas cosas que ya han sido reveladas, ya no son un misterio. A lo mejor para nosotros son un misterio porque nunca las hemos estudiado, y a lo mejor ahorita nos dicen es un misterio lo que enseña Apocalipsis. No es un misterio, ¿por qué? Porque ya está revelado. Hay libros que hablan de Apocalipsis. Para nosotros es un misterio, ¿por qué? Porque nunca lo hemos estudiado, pero ya está revelado, hermanos. Vamos a entender algo. No vamos a estar encontrando el libro negro de la revelación divina,
Y eso nos va a librar de falsas enseñanzas, de falsos profetas, nos va a librar porque no vamos a encontrar el hilo negro. No crean que aquí vamos a encontrar un misterio que jamás nunca había encontrado en la Biblia y nosotros no los encontramos. No, hermanos, porque ya está revelado. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo la iglesia cristiana? 2000 años. Y en estos 2000 años Dios ha levantado a personas que han dejado escrito el conocimiento amplio de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? No vamos a descubrir el hilo negro, el misterio oculto, porque a veces se presta la Biblia para ese tipo de malinterpretaciones, hermanos. A veces se presta de decir, aquí habla de 70 días y si lo multiplico por 3, que es el número de Dios, me da 21, entonces en el año 2100 va a venir el Señor. Por eso el método alegórico es un método incorrecto. ¿Por qué? Porque está tratando de darle significados ocultos a la palabra de Dios, para que lo entendamos así claro. Este método es un método que dice hasta arriba, incorrecto. ¿Sí nos queda claro el método alegórico místico a todos? ¿Alguna duda o pregunta? Acuérdense, levantan su mano y dicen, no entiendo, aquí no entiendo. Se vale, hermanos, se vale. Como usar la imaginación, ¿no? Exactamente, el método alegórico es como usar la imaginación para interpretar la Biblia. Exacto. De la manera básica con la intención de no darle el significado correcto. Exacto, sino de imaginarte. Es lo acaba de decir muy bien, hermano, creo que lo explicó muy bien. El método alegórico es como tratar de imaginarnos lo que quiso decir, ¿no? A lo mejor, ¿qué otro ejemplo pudiéramos encontrar? Los muros de Jericó, ¿no? A lo mejor las murallas representaban problemas financieros y eso quería decir, no, estamos inventándonos, ese es el alegórico místico, muy bien. Este método es el tercer método incorrecto de interpretación bíblica. ¿Cómo dice? Método dogmático, que es interpreta la Biblia conforme a las creencias de algún grupo determinado. Este es un método interesante, hermanos, porque también yo creo que lo hemos ocupado a veces, Método dogmático, dice, es un método incorrecto porque interpreta la Biblia conforme a las creencias de algún grupo determinado. ¿Qué quiere decir? Que se busca interpretar la Biblia conforme a una denominación o conforme una iglesia piensa que tiene que interpretarse, y está mal. ¿Por qué? Porque se quiere casar con la enseñanza que la iglesia le dio. ¿Cuál es el orden? Este método dice, la iglesia tiene que definir lo que la Biblia dice, cuando que nosotros debemos entender que es al revés. La Biblia define lo que la iglesia enseña, no la iglesia define lo que la Biblia dice. ¿Sí se entiende la diferencia y el orden? Les voy a poner un ejemplo para que entendamos de dónde viene este método dogmático. Ejemplo 1. Todos han escuchado que en la Iglesia Católica Romana se enseña que Pedro fue el primer papa. Bueno, ¿por qué se enseña que fue el primer papa? Porque se está aplicando un método dogmático para interpretar la Biblia. Está en Mateo capítulo número 16, que dice, si lo buscamos, apúntelo para que lo busque en su casa, lo lea, lo estudie. Mateo 16 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la interpretación que le da la Iglesia Católica Romana? Que eso quiere decir que la iglesia fue edificada sobre Pedro y que Pedro fue el primer papa. Es Mateo 16. ¿Por qué está mal esa enseñanza, hermanos? Y lo vamos a ver después que empecemos a ver un poco más de interpretación bíblica. ¿Por qué está mal? Porque no están analizando las reglas de hermenéutica, que es las palabras, el significado, pasajes paralelos, el contexto, el método, el contexto histórico. Nada de eso se está analizando. Solamente se está interpretando conforme a la enseñanza que la Iglesia Católica
dijo, la Iglesia Católica dijo, este versículo se interpreta así y así se va a interpretar. Es un método dogmático. ¿Está mal? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esté mal este método? ¿Por qué estaba mal? ¿Cuál será el error de esto, hermanos? Que le quisieron dar la interpretación que ellos quisieron. El error es que se interpreta a la conveniencia, exactamente. Si a lo mejor yo, como pentecostal o como presbiteriano, por ejemplo, ¿no? el bautismo de los niños, esa es una polémica, porque hay iglesias no católicas cristianas, los presbiterianos, por ejemplo, que bautizan a los niños. ¿Qué pasa ahí? Que se le da una interpretación a ciertos versículos de la palabra, tratando de comparar el antiguo pacto cuando se les circuncidaba y el nuevo pacto cuando se bautizan. Entonces se trata de hacer una comparación y se dice, bueno, si en el antiguo pacto a los niños se les circuncidaba, en el nuevo pacto a los niños se les bautiza. Entonces tratan de hacer una comparación, pero se cae en el error de interpretar incorrectamente la doctrina del bautismo. Más adelante lo vemos para entender dónde está el error. El ejemplo número 2 del método dogmático es la enseñanza de la Santa Cena. Vamos a agarrar otra vez a la Iglesia Católica Romana. No es con el afán, ¿qué dijimos que teníamos que tener? Reverencia y no ridiculizar las enseñanzas de otras iglesias. No estamos ridiculizando, estamos estudiando, estamos entendiendo cuáles son las diferencias. Ejemplo número 2, la enseñanza de la Santa Cena. ¿Qué se enseña dentro de la Iglesia Católica Romana? Que cuando se da la hostia, se enseña que es el cuerpo de Cristo literalmente, o sea que de verdad te estás comiendo de verdad a Jesús en ese momento, de verdad, literalmente, su carne. ¿Cuál es el problema de esa interpretación? Cuando nosotros interpretamos ese versículo que el Señor dice, tomar, comer, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, claramente ahí se está hablando de un simbolismo. Cuando veamos símbolos nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, sí es cierto, es un simbolismo. Se siguen las reglas de hermenéutica. ¿Pero qué es el método dogmático? No sigue las reglas de hermenéutica y simplemente dice, la Iglesia dijo esto y así se interpreta. ¿Por qué dijimos que está mal? Porque se puede prestar a la propia conveniencia de las personas que lo interpretan. Entonces, ¿nos queda claro, hermanos, por qué son métodos incorrectos estos de interpretación bíblica? Si nos queda claro, ¿hay alguna duda que tengamos? ¿Algo que queramos preguntar, que queramos añadir, que queramos comentar? Eso del dogmático es como imponer, ¿no? Una idea. Como imponer una idea. El método dogmático es imponer una idea, exactamente. Y ya con esto terminamos por el día de hoy. Con esto terminamos. El método correcto de interpretación bíblica, ¿cuál es? El método correcto es el teológico, gramático, histórico. ¡Wow! ¿Eso con qué se come? Eso es lo que vamos a estar estudiando, no se preocupen. El método teológico, gramático, histórico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que interpretar la Biblia en tres ejes. Voy a tratar de poner cuáles son los tres ejes. Este es eje 1, vertical, eje 2, horizontal, y eje 3 el que va a ser así. Teológico es este eje que está sobre esta parte. ¿Qué quiere decir el teológico? Que tenemos que conocer la enseñanza completa y total de la Biblia para poder interpretarla conforme a toda la Biblia. Cuando veamos las reglas de hermenéutica, que son 7, la primera regla es justamente interpretar la Biblia conforme ella solita se interpreta. La Biblia se interpreta a sí misma,
Así que si alguien siente que esto va a estar muy difícil de interpretar, no se preocupen, hermanos. La Biblia se interpreta solita se interpreta, de verdad, no hay necesidad de que nosotros le querramos dar una ayudadita. Ella solita se interpreta. Eso quiere decir teológico. La misma Biblia se va a interpretar conforme a la enseñanza teológica de Dios que nos esté dando aquí la parte teológica. ¿Cuál es el segundo? Gramático. ¿Alguien sabe qué es gramático? ¿Qué se imagina que sea gramático? Letras. ¿Qué más se imaginan por gramático? ¿Quién sabe, no? Gramático es palabras, por las palabras. Vamos a interpretarla con base en las palabras, en los textos, en el idioma original. No se preocupen, no vamos a aprender hebreo, no se preocupen. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar fuentes originales. Y el último que dice, método es teológico, gramático. ¿Y cuál es el último? Histórico. ¿Qué tenemos que hacer para interpretar la Biblia? Histórico, entender cuál era el momento histórico en el que se escribió. Muchos hermanos, y cuando veamos defensa de la fe, vamos a ver cómo defender nuestra fe cuando empiezan a atacar la fe, ¿no? Y nos dicen, es que la Biblia, fíjate, la Biblia enseña que se les podía matar apedreándolos, ¿no? Eso enseña tu Biblia. O nos dicen, es que cómo Dios mataba a la gente, qué malo era Dios. No sé si alguna vez les han dicho ese tipo de cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Qué malo era Dios, ¿por qué mataba gente? Y nosotros, ¿qué decimos? Híjole, si es cierto, ¿qué le contesto? Pero ¿por qué pasa eso, hermanos? Porque nos agarran desapercibidos, porque no sabemos que la Biblia se interpreta también de manera histórica. ¿Qué quiere decir? Que depende del momento histórico en el que fue escrita, tenemos que entender cuál era la historia en ese momento. Porque a veces se malinterpreta, ¿no? Y en el Antiguo Testamento dice que las mujeres no usen usanza, no vistáis. Ahorita estoy tratando de recordar el versículo, hermanos, y lo digo un poquito mal, perdón, estoy tratando de recordarlo, cuando dice que las mujeres no uséis o no vistáis usanza de varón, y a veces usamos ese versículo para decir que la mujer no use pantalón, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Históricamente, y es bien tonto, bien simple, pero históricamente, hermanos, en ese tiempo no existían ni siquiera los pantalones, históricamente. Entonces, está mal ese versículo como lo queremos aplicar. ¿Por qué? Porque históricamente no lo podemos aplicar de esa manera. Por ejemplo, y aquí a lo mejor no nos vamos a espantar, vamos a ocupar bien la Biblia cuando, por ejemplo, queremos hablar a lo mejor acerca de los tatuajes, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay algunos versículos para hablar de los tatuajes, pero ¿qué pasa? Que si los ocupamos en contexto histórico, no lo podemos aplicar como tal a los tatuajes. Entonces, ¿qué decimos? Híjole, ya no tengo nada que decirles a los jóvenes para que no se tatúen. No, hermanos, hay muchos otros versículos que podemos ocupar bien para decirles a nuestros jóvenes, joven, no te tatúes, pero no sacar de contexto versículos que a veces sacamos de contexto del Antiguo Testamento. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? ¿Por qué queremos hacer esto? Para tener herramientas bien con las cuales defender nuestra fe bien. Créanme que la Biblia solita se defiende a sí misma. Créanme que cuando sepamos utilizar bien la Biblia no nos van a agarrar con un signo aquí de decir, híjole, creo que la Biblia sí se contradice, híjole, ¿sí es cierto? No, hermanos, la Biblia solita se interpreta a sí misma. Pero ¿qué tenemos que hacer? Utilizar el método correcto, que es el teológico, gramático, histórico. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta, hermanos? ¿Sienten que fuimos muy rápido o fuimos bien? En velocidad. ¿Bien? No se preocupen, ya que empezamos a ver los símbolos y la interpretación, ya vamos a empezar, pero no, vamos a ir con calma.
Y ¿Vamos a ver sombras y figuras? sí, a ver, ahí está. ¿Dónde estamos ahorita? Fíjense, ¿eh? Ahí estamos. Miren. Ahí estamos. Lo subrayé para que vean en dónde estamos apenas. Fundamentos de hermenéutica y Antiguo Testamento. Introducción, cómo estudiar la Biblia, contexto histórico, literario y gramatical. Y ya después de eso nos vamos a ir a estudiar el Antiguo Testamento como Dios manda. Bien, sin malinterpretar nada, sino sacando bien la interpretación correcta que el Señor nos da en su palabra. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Se animan entonces a continuar en los siguientes domingos? ¿O ya de qué medio? ¿Ya se espantó? No, vamos a animarnos a continuar los siguientes domingos. Vamos a hacer una oración. Quisiera, antes de que oremos para ya finalizar y retirarnos, mi hermana Silvia quiere compartirnos algunas palabras, entonces le voy a dar el lugar para que ella por favor pase y ya después oremos para finalizar. Hermana Silvia, por favor. Gloria a Dios, hermanos. De verdad nos sentimos muy gozosos porque Dios cuida de cada uno de nosotros. Amén. Y ante todo, ¿verdad? Siempre va a cuidar de su iglesia. Amén. Que hoy en estos tiempos es tan crítica la situación dentro de todas las iglesias. ¿Sí? Pero Dios quiere precisamente que se siga predicando su verdad y su palabra, nada más es verdad. Amén. Quisiera compartirles algo que yo creo que a lo mejor ahorita que me escuchen, no sé si la pastora Subi se encontraba aquella vez, pero a lo mejor el pastor José sí se va a recordar de estas palabras. Hay este dicho que se dice: no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. ¿Sí? Y si nosotros lo podemos tomar bíblicamente, podemos decir que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Amén? Son perfectos. Y es confiar en que los planes divinos, ¿verdad?, ocurren en el momento preciso, no antes ni después. Y así es. Hace muchos años, cuando la pastora Subi estaba precisamente en sus estudios del instituto, una ocasión platicando con la pastora Elvira, se pensó en esto, en un instituto. Y ella empezó a decir: tal persona pueden tomar lugar para que se abra ese instituto. La idea era que de allá arriba se hiciera ese instituto, ¿sí o no? Así es. Pero se quedó así. Pero esto, hermano, esto que hoy se inició con la ayuda del Señor, no es nada más de un sentir así emocional o X situación, no, sino es porque ya en las manos de Dios ya estaba esto escrito. Amén. Y me puedo recordar también que el hermano José Cinte me compartía y decía que en el instituto les decía: si llegas a 10 años o pasas de 10 años,